Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Hola, muchísimas gracias por escucharnos. Les doy la bienvenida a la emisión 885 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Génesis R. Cruz desde esta cabina rebelde, donde cada semana tejemos noticias y memorias de resistencia desde el norte de México hasta el sur de Panamá. Así es, Génesis, y yo soy Joaquín Tapia Arenas y es un gusto enorme acompañarles en este recorrido informativo. Gracias a usted que nos escucha en su casa, en su trabajo o en la comunidad, y queremos aprovechar de enviar un abrazo solidario a las radios, organizaciones y corresponsales que hacen posible que este espacio siga latiendo en toda la región. Recuerden que pueden escucharnos en las redes sociales como Voces Nuestras y visitar vocesnuestras.org para escuchar, leer y compartir más contenidos comunitarios sobre la defensa de nuestros territorios y derechos humanos en toda la región. Arrancamos la emisión 885. Vámonos directo a los titulares de esta semana. En México, voces comunitarias resisten megaproyectos y defienden la vida en Puebla. En El Salvador denuncian violaciones a derechos humanos de personas con discapacidad en las cárceles. En Nicaragua, régimen Ortega Murillo entrega muerto a preso político tras un mes de desaparición. En Guatemala, la fotografía, recurso educativo y disciplina que facilita la comunicación. En México, pueblos originarios de Xochimilco se organizan contra la ciudad mercancía. En El Salvador, Fiscalía General inicia investigaciones contra líderes campesinos e indígenas en Intipucá. En México, defensoras del territorio se reúnen en Cuetzalan para fortalecer su lucha comunitaria. Y en Latinoamérica, gestión del presidente de Argentina, Javier Milei, en la mira por múltiples escándalos de corrupción. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. Hola gente linda, les habla Lauco de Poetry Slam Costa Rica y queremos invitarles a la Finca en Llamas edición septiembre. Compartí lo escrito, lo sentido, lo vomitado y lo vivido. Hagamos esto un fuego colectivo. Esto será el sábado 6 de septiembre, 8 p.m. en el Lobo Mestizo San José. Tendremos invitadas internacionales de Verse Rising que vienen a compartir su poesía, su lírica, su rima y todo lo demás. Y también vamos a tener el lanzamiento de unas cápsulas poéticas gestionadas y producidas por Poetry Slam Costa Rica y Colectiva Caminando con poetas slammers de Costa Rica. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides sean a este nuevo espacio, La Finca en Llamas. Recuerden que este espacio es un espacio colectivo. Escríbanos en redes, en Instagram, en Facebook y bueno, nos vemos. En México, voces comunitarias resisten megaproyectos y defienden la vida en Puebla. La defensora y comunicadora Mari Torres, de Radio Zacatepec, destaca el papel de la radio en la organización comunitaria contra los megaproyectos. Con información clara y verídica, las comunidades de Puebla han rechazado la instalación de un gasoducto y han logrado fortalecer la defensa de su territorio y de sus compañeros criminalizados, como Miguel López Vega. Mari Torres recuerda que vencer el miedo es clave para defender la vida. Escuchemos el reporte de Saraí Rivadeneira desde Radio Sinaca. Hola, pues mi nombre es Mari Torres, pues soy ama de casa, también pues estoy en la radio comunitaria Zacatepec como comunicadora popular y también pues defensora del agua y de la tierra. Somos llamadas guardianas del río Meclapanapa. Cantando
pueblo, yo voy al pueblo, rimando las esperanzas de organizar esta lucha para equilibrar balanzas, soñando. Muy bien, ¿y nos puede platicar un poquito de cuál es el trabajo que hacen de defensa del territorio en su comunidad? Pues sí, fíjate que te digo, hemos logrado detener varias luchas. Sí, la primera fue las torres de alta tensión, la autopista, que querían en el pueblo meter una autopista. Ajá, dijimos, no, ¿cómo? O sea, ¿de dónde se les ocurre, verdad? El gasoducto, las aguas tóxicas de la ciudad de Textingo-Joxingo, la Bonafón, y pues ahorita actualmente el basurero. Pero sí hemos logrado estas luchas y la radio ha llevado un proceso bien importante con esta información. La gente antes en el pueblo pues estaba acostumbrado a lo que salía al molino, a lo que iba al mandado, y escuchar y hablar y decir, o sea, lo que es nuestro pueblo. Pero ahora no, ahora con esta radio pues ya la gente se informa mucho más. Hemos logrado que la comunidad salga todo en su totalidad, niños, mujeres, ancianos, salga. Cuando apresaron a nuestro compañero Miguel. Cuando lo apresan al compañero Miguel, nosotros por medio de la radio avisamos, ayúdenos, apóyenos, es nuestro compañero, es de la comunidad, es del pueblo, y la gente no esperó, luego, o sea, salió de sus casas, hasta gente que nunca habías visto, gente que nunca sabías que podía hacer algo, salió, niños, mujeres, de todos, ancianos, salieron a defender a un miembro de nuestra comunidad. Entonces se logró a los 6 días, lo liberaron después de un cierre total de la cartera. Y ¿cómo participa la gente en la radio? En la participación en la gente, híjoles, es bien chida, es padre, porque está atenta a lo que está sucediendo. Sucede algo en el pueblo, luego te pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué ayudamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitan? La gente está atenta, incluso hasta los enemigos, pues, hasta, en serio. Tuvo una reunión en donde llegaron peritos para ver lo del gasoducto, que si el lugar donde pasa, donde dice que quiere pasar, es pues es accesible o no, es conveniente o no. El pueblo e incluso hasta los enemigos dijeron no, y no vamos a aceptar eso, y no vamos a querer la contaminación de nuestro río. O sea, te das cuenta que cuánto valor tiene pues la radio en nuestra comunidad con esta información. Los rostros de este pueblo, vivan los Flores Magón, muera el corrupto gobierno. A organizar con nosotros nuestros muertos. Bueno, ¿algún mensaje que le quiera enviar a las personas que nos escuchan en la Sierra Norte de Puebla? Híjoles, que no tengan miedo. El primer error que debes de tener hacia luchar por algo, por alguien, es el miedo. ¿Sí? El miedo te acobarda, te hace ser menos, te hace ser te hace ser prisionera de tus propios miedos, de tu propio de tu propio mundo. Cuando no tengas ese miedo y luches por algo, por alguien, vas a ser alguien tú, vas a lograr ser algo por alguien y para algo y por la vida. Entonces, que no tengas miedo. Muchas gracias. A organizar, organiza la revuelta. Vamos haciendo la historia y una patria que se inventa. En El Salvador, la organización Cristosal denuncia violaciones a derechos humanos de personas con discapacidad en las cárceles salvadoreñas.
El régimen de excepción ha incrementado la vulnerabilidad y discriminación de las personas con discapacidad en el sistema penitenciario salvadoreño. Según la organización Cristosal, lejos de recibir protección, enfrentan violencia, negación de tratamientos médicos y por ende el empeoramiento de sus condiciones de salud. El reporte es de Gerardo Castro desde Radio YSUCA en El Salvador. En el marco del régimen de excepción, Cristosal ha documentado graves violaciones a los derechos humanos contra personas con discapacidad, quienes enfrentan una mayor vulnerabilidad dentro del sistema penitenciario salvadoreño. René Valiente, director de investigaciones de la organización, explicó en la entrevista de YSUCA que más de 3.900 denuncias recibidas, al menos 110 corresponden a personas con alguna discapacidad. De ese grupo, la mitad presenta discapacidad física, un 37% discapacidad mental y un 11% discapacidades sensoriales o psicosociales. Valiente señaló que lejos de recibir protección, estas personas han sido víctimas de agresiones por parte del Estado, lo que no solo implica la violación de derechos fundamentales, sino también el incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Entre los hallazgos, Cristosal identificó casos de personas que adquirieron o agravaron una discapacidad durante su detención debido a la falta de atención médica, el incumplimiento en la entrega de medicamentos y las condiciones de insalubridad en los penales. La desatención médica y la falta de accesibilidad para medicamentos y para tratamientos especializados o en general para protección de la salud y revisión de la salud. Hay enfermedades crónicas, un sector poblacional que está detenido presenta enfermedades crónicas que pueden derivar posteriormente en una situación discapacitante. También personas con discapacidad que pueden agravar drásticamente su salud o incluso personas adquirir una discapacidad dentro de los centros penales, ya sea por un desarrollo de una enfermedad crónica o por agravamiento de las condiciones de salud que presentaban antes de ingresar. Esto se debe a la falta de políticas estatales o al incumplimiento de las obligaciones estatales respecto del cuidado de las personas que se encuentran en detención. Hemos identificado casos de personas a las que no se les entregan medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades crónicas. El investigador René Valiente agregó que la violencia institucional también se refleja en el abuso de poder por parte de los agentes de seguridad, quienes actúan de manera discriminatoria contra personas con discapacidad. Un ejemplo de ello son los testimonios de detenidos obligados a realizar ejercicios físicos que no podían completar debido a su condición, lo que derivó en golpizas. La investigación de Cristosal documenta que al menos 7 personas con discapacidad han muerto bajo custodia del Estado desde el inicio del régimen de excepción. Para Valiente, el Estado salvadoreño incumple con su deber de garantizar los derechos de estas personas al restringir su comunicación mientras están detenidas y al no investigar los abusos cometidos. El Estado ejerce violencia excesiva y abusa del poder a través de sus agentes de seguridad, no solo dentro de los centros penales, sino también fuera de estos, y dirige acciones de manera discriminatoria en contra de personas con discapacidad. Uno de los sectores, digamos, más afectados o que resaltan con más frecuencia en los testimonios que nosotros hemos recogido es el caso de personas con discapacidad visual. Algunos de ellos señalan las dificultades que significa ya vivir en una sociedad que es excluyente, como la sociedad salvadoreña, que genera problemas para las personas que tienen este tipo de condiciones discapacitantes, y que el actuar del Estado y el ejercicio de la violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado les ha, por ejemplo, inhibido de salir libremente para conseguir un trabajo o ha tenido que abandonar sus trabajos por miedo. Ha abierto puertas para nuevas formas de discriminación particularmente graves porque se relacionan con el ejercicio directo de la violencia y con el exceso y el abuso de los cuerpos de seguridad que bloquean acceso a medios de vida. Ante este panorama, Cristosal exige que el Estado salvadoreño garantice condiciones dignas en los penales, asegure atención médica y psicosocial integral, investigue las violaciones cometidas por sus agentes y adopte medidas de no repetición, lo que incluye la suspensión del régimen de excepción. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Gerardo Castro. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras.
Alerta: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Mesoamérica está en riesgo. En El Salvador, el presidente Bukele ha implementado cambios en el orden político territorial con el fin de centralizar el poder y debilitando la representatividad ciudadana. El gobierno ha impuesto el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales básicas como la libertad de asociación y el derecho a la defensa. El régimen ha pasado de ser una medida temporal a convertirse en una política de Estado permanente. Presentada supuestamente para el combate de las pandillas y el crimen organizado, está siendo utilizada para perseguir y criminalizar a opositores, defensores de derechos humanos, silenciando cualquier voz crítica. El Salvador enfrenta un retroceso democrático que pone en peligro su futuro. Mesoamérica está en riesgo. Urge crear un ambiente propicio para la defensa de los derechos. En Nicaragua. Después de un mes desaparecido, el régimen Ortega Murillo entregó muerto al preso político Mauricio Alonso. Mauricio Alonso fue secuestrado por la policía junto a su esposa e hijo el pasado 17 de julio en Jinotepe Carazo, al sur de Managua, y desde entonces se mantuvo como preso político del régimen. Horas después de la captura, liberaron a su esposa, pero los varones permanecieron desaparecidos desde esa fecha. La esposa de Mauricio recorrió las principales celdas y cárceles, pero ninguna autoridad le dio información sobre el paradero de ambos. Fue hasta el lunes 25 de agosto que recibió una llamada desde el Instituto de Medicina Legal informándole que debía retirar el cuerpo sin vida de su esposo Mauricio. Para agravar el dolor, la policía le prohibió realizar una vela para que la familia y los amigos de Mauricio pudieran despedirse y le ordenó enterrar el cuerpo de inmediato, sin tiempo ni siquiera para asimilar el duelo. La esposa y el resto de la familia ni siquiera han podido presentar una denuncia por temor a represalias contra el hijo de Mauricio, quien sigue desaparecido en las celdas del régimen. Esta situación fue denunciada por exiliados del Instituto de Liderazgo de las Segovias, quienes condenaron estas violaciones a los derechos humanos. Desde el exilio, la expresa política y desnacionalizada Margarita Vigil también condenó los hechos y denunció la ola de detenciones ocurrida durante agosto. Mauricio murió en circunstancias oscuras y bajo secuestro. La dictadura es responsable de su muerte, no importa lo que hagan para tratar de acallar el crimen. Mauricio, que luchó desde las filas sandinistas para derrocar a la dictadura somocista, murió en manos de esta otra dictadura. La dictadura de los Ortega Murillo ha estado realizando una nueva ola de capturas, principalmente en Carazo, pero también se han reportado detenciones en Masaya, en Granada, en León. Han secuestrado solo en lo que va del mes de agosto más de 25 personas, incluyendo familias enteras, incluso cuando la persona que buscaban no estaba en el lugar. Se han llevado parejas dejando solo a sus hijos, adultos mayores, a un médico que se encontraba en su trabajo, expresos políticos que están sufriendo nuevamente las torturas del régimen. Todas esas personas están desaparecidas. Sus familias no saben dónde se encuentran. Nadie les da razón de su paradero. El régimen tiene miedo a la resistencia del pueblo. Sabe que están solos y aislados, que nadie los respalda y que aún dentro de sus propias filas son rechazados. De acuerdo con organismos de derechos humanos, la muerte de Mauricio Alonso es la quinta de personas que pierden la vida bajo la custodia de la Policía Nacional en Nicaragua y el sistema penitenciario de ese país, que actualmente atraviesa un contexto de tortura, desaparición forzada y falta de información hacia las personas familiares. El primer fallecido fue el preso político Eddie Montes, asesinado dentro de la cárcel La Modelo en Managua en el 2019, sin que se haya brindado un informe imparcial sobre su muerte. Posteriormente, otros casos incluyeron al general en retiro Hugo Torres, agravado en la Dirección de Auxilio Judicial, y también al general Humberto Ortega, hermano del presidente Daniel Ortega, quien estaba detenido en su propia casa y días antes había denunciado ser un preso político por discrepar con su hermano. En Guatemala. En este mes de agosto hemos explorado el lenguaje fotográfico como herramienta de memoria histórica, en el periodismo, en el uso terapéutico de la creación fotográfica y en la conservación de imágenes con fines hemerográficos.
En este episodio conversaremos con Vittoria Ciolini, actual directora de Drive Photo Arte Contemporánea, un espacio que promueve diálogos que van más allá de la fotografía como técnica. Para las fundadoras y fundadores de este espacio, la fotografía posee características esenciales que muchas veces pasan desapercibidas, como la logística, la percepción de símbolos e historias y su utilidad didáctica, informativa y comunicacional. También destaca la importancia de la modalidad y el proceso creativo que la genera. Ciolini resalta que uno de los aspectos más importantes de la fotografía es que permite que las personas participen en procesos compartidos de creación, significado y trascendencia. La nota es de nuestro corresponsal Herbert Reyes y fue doblada al castellano por la compañera Gabriela Lam desde la ciudad de Guatemala. Vittoria, muchas gracias por estar con nosotros, acercarte a dialogar sobre fotografía. ¿Podrías comentarnos cómo surge la idea de Drive Photo Arte Contemporánea? Drive Photo nasce nel 1975 circa. Drive Photo se fundó alrededor de 1975 con el objetivo de debatir y dialogar sobre fotografía, inicialmente para promover la fotografía de paisaje italiana. Empezamos hablando del lenguaje, la importancia y la influencia de la fotografía y cómo puede influir en la mente de las personas. Después empezamos a trabajar en el paisaje, que es muy diferente de la fotografía de reportaje, que se centra en el acontecimiento impactante, favoreciendo en cambio la fotografía que habla de las huellas que los seres humanos dejan en el territorio. Nuestra primera exposición en la galería fue de Luigi Ghirri. Básicamente, digamos que es una fotografía que cuenta la historia de personas, de gente común, porque ocasionalmente partimos de la premisa de que la historia suele ser la historia de los grandes, pero en realidad la historia la hacen personas como nosotros, gente sencilla, mujeres y hombres. Así que la idea era hablar un poco sobre esto. Pero siempre nos hemos centrado mucho en el paisaje y nuestra idea siempre ha sido combinar un enfoque educativo y por lo tanto un discurso didáctico con un enfoque de investigación específicamente sobre la fotografía. Un discurso de ricerca appunto sulla fotografia. Con el paso de los años y a medida que hemos avanzado, también hemos favorecido intervenciones en el territorio que también afectan al espacio. Y en cualquier caso, nuestro debate es sobre la fotografía. Aunque las elecciones de los autores fueran muy elitistas y específicas, siempre ha estado dirigido a todas y todos. Vittoria, en los últimos 50 años, más allá de la dinámica de los avances tecnológicos, ¿qué cambios has observado en las obras y producciones fotográficas expuestas en Drive Photo? La transición de la película de cine a la digital fue una verdadera revolución que democratizó la creación y el intercambio de imágenes, y la llegada de los dispositivos móviles permitió una difusión mayor, más rápida e instantánea. La fotografía se ha convertido en una parte integral del mundo y el mercado del arte, al mismo nivel que cualquier otra disciplina. Drive Photo se centra no solo en el objeto, sino también en la modalidad y el proceso que lo genera. Favorece a artistas que parten de la práctica de la escucha, la necesidad de construir espacios de relación y la convicción de que el arte forma parte de la vida y que debemos permitir que todas las personas participen en procesos compartidos de creación, de significado y trascendencia. Esto implica implementar acciones que establezcan una relación entre el arte y la sostenibilidad urbana, desarrollando una estrategia de convivencia donde personas de diferentes razas, clases y géneros coexistan sin la dominación de un grupo sobre otro. En Spreading Prato 2004, Pierluigi Tazzi escribió Herbert Reyes, cuya obra es un testimonio contundente de la situación de emergencia actual en Latinoamérica. Propone la imagen de un automóvil destruido tras un atentado y que, abandonado en una carretera, se convierte en un simple hecho estético.
Actualmente la situación de violencia y crueldad de las imágenes del genocidio que se vive en Gaza, difundidas y compartidas en todo el mundo, no son simplemente estéticas. Para Dry Photo, ¿cuál es el significado de estas imágenes que trascienden los límites de la tolerancia hacia la dignidad humana? Ancora una volta alla base rimane la potenza dell'immagine e l'uso che facciamo. Una vez más, la base sigue siendo el poder de la imagen y el uso que hacemos de lo que producimos y difundimos. Por un lado, la facilidad para hacer fotografías permite a cualquier persona producir, contar, documentar, lo que facilita la información desde abajo y sienta las bases para una información correcta. Es una herramienta de lucha para combatir la información del régimen. Las imágenes producidas por Netanyahu y Trump son un ejemplo, completamente manipulada, descaradamente mentirosa y negacionista. Las imágenes que producimos componen el imaginario de lo que nos rodea, y la sobreabundancia de imágenes que nos llegan de Gaza y de Cisjordania crea una especie de adicción. La guerra, la hambruna, el genocidio entran en nuestras casas mientras estamos en el sofá, mientras comemos. Poco a poco nos acostumbramos a ellas y lamentablemente se convierten en algo cotidiano, en parte de nuestra vida. Parte de la nuestra vida. La ciudad de Prato y Dry Photo han acogido y han abierto las puertas a lo largo de 50 años a numerosos fotógrafos, artistas, curadores y librepensadores. También ha abierto al mundo de forma digital su archivo, testimonios de los últimos 50 años de luchas y manifestaciones sociales, pensamientos artísticos en Italia y más allá. ¿Qué propone Dry Photo para no caer en el olvido y seguir enfrentándose con la palabra convertida en expresión fotográfica? En 2023 comenzamos a trabajar en el archivo de nuestro espacio, no tanto en los negativos, diapositivas, fotografías que tenemos en el archivo y en la colección, sino en la historia de nuestro espacio. Dry Photo nació a mediados de los años 70 en una ciudad de provincia italiana, de la mano de personas vinculadas a los movimientos de la llamada izquierda extraparlamentaria, y ha atravesado un periodo importante en la historia de nuestro país. La idea es digitalizarlo y ponerlo en red en código abierto para que todo el mundo pueda acceder a él, convocar artistas para que trabajen proponiendo proyectos a partir del material de archivo, reinterpretándolo y actualizándolo, reflexionando sobre el uso de la imagen fotográfica y los acontecimientos pasados. Comprender el imaginario que estamos construyendo es fundamental para nosotros, para no acostumbrarnos, para desenmascarar un sistema que vive de la violencia, la opresión y el colonialismo. Que vive sulla violenza, sull'oppressione, sul colonialismo. La creación fotográfica nos brinda un recurso dialéctico. La modernidad nos ofrece y también permite apreciar esta disciplina más allá de la mera técnica. Detrás del resultado hay ideas, pensamientos, logística. Dedicamos y enviamos un afectuoso abrazo a las familias de los fotoperiodistas asesinados por revelar la historia presente de lo que sucede en cualesquiera latitudes del mundo, especialmente en Gaza. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Nos matan por ser mujeres. En Costa Rica, entre el 2017 y el 2024, se registraron 483 feminicidios. Hasta el 8 de marzo del 2025, se han sumado 11 mujeres a esta trágica estadística, marcando así el inicio de año más violento contra las mujeres en la última década. El femicidio es un delito universal y la máxima violación de los derechos humanos de las mujeres. Ni una menos. Vivas las queremos. Un mensaje del Encuentro de Mujeres de la Economía Social Solidaria y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de Voces Nuestras y esta emisora. En México. Comunidades del sur de la Ciudad de México defienden sus territorios frente al despojo urbano.
Ante la presión de proyectos urbanos y económicos que buscan convertir la Ciudad de México en una ciudad mercancía, los pueblos originarios del sur de la capital mexicana se han organizado para proteger su territorio y su cultura. En el semillero Zacapán, en Xochimilco, comunidades, colectivos y medios libres se reunieron para intercambiar estrategias de resistencia y visibilizar sus luchas. El reporte nos llega desde Xochimilco con nuestra compañera Neri Chávez García. Somos parte de las sociedades civiles organizadas que estamos defendiendo el deportivo de este proyecto impositivo por parte del gobierno de la Ciudad de México, en donde no ha habido consenso, no ha habido esa participación que debe de haber por parte del pueblo para que esté enterado de lo que quieren hacer en ese deportivo. Pues es el proyecto de las utopías, ¿no? Que es un proyecto que trae Clara Brugada de Iztapalapa, que es donde ella las impulsó. El contexto es de que son espacios recuperados, espacios para la inclusión, para el bienestar, para reestructurar el tejido social. Ellos lo manejan así. Sin embargo, el proyecto que pretenden imponer en el deportivo abarca desde un ecocidio en el que van a derribar más de 1.500 árboles. Nosotros hemos contabilizado solamente en el área de los campos de béisbol. Aunado a eso, pues quiere hacer una chinampa artificial en el campo número 2. Así es. En el campo número 2 de béisbol. Quiere cambiar lo verde por el concreto. Queremos traerles el mensaje, pues lo que se está gestando sobre el pueblo de Malacachitepec, Momoxco, sus 12 pueblos, que no es más que pues esta avanzada, este intento de seguir devorando, unificar, de desaparecer pues la diversidad, ¿no? de las comunidades de los pueblos. El problema del cablebús, este problema que ya también pues vemos no solamente como pues el intento del gobierno central de seguir avanzando, de que la mancha urbana siga avanzando, sino también como de despojarnos. La problemática de la movilidad en Milpalta pues sí es grave, es muy grave. La verdad es que no es vida hacerse 3 horas de regreso de tu lugar de trabajo del centro, incluso de Coyoacán, ¿no? Esto que está considerado como sur de la Ciudad de México o de la universidad, ¿no? De la UNAM. Es un recorrido de 2 horas y media, y la verdad no, es muy pesado. Creo que el gobierno está jugando mucho con esta desesperación de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, jugando a desesperarnos, y se nos hace algo muy bajo jugar con esta desesperación, ¿no? El cablebús nos está amenazando, el tema del cambio de suelo, del uso de suelo, que es amenazante, que es arrasador, que igual en San Pedro de Tocpan, que aquí está sometido a turistificación, ¿no? Y somos exotizados, nuestra raza es exotizada, nuestros pueblos son vistos como consumo, más que como una forma de vida, somos curiositos, ¿no? Acabas de escuchar a defensores y defensoras del territorio del sur de la Ciudad de México denunciando distintas problemáticas que entrelazan las opresiones del colonialismo, el capitalismo y el turismo masivo. Problemáticas que son históricas y estructurales, pero también coyunturales y que se refuerzan por eventos masivos como el Mundial de Fútbol. En el sur de la Ciudad de México, particularmente las alcaldías de Xochimilco, Milpalta y Tláhuac, están atravesando una escalada de intervencionismo y violencia en sus territorios por parte del gobierno de la ciudad, así como del federal, es decir, el gobierno de todo el país. Tanto Claudia Sheinbaum como Clara Brugada impulsan obras que no son consultadas, impuestas en espacios comunitarios, que no son públicos, o sea, que el Estado no tiene por qué gestionarles, sin escuchar a la población afectada y con un discurso de desarrollo de una supuesta mejora a la calidad de vida, sin pensar y mucho menos incorporar el modo de vida de los pueblos originarios que habitamos esas alcaldías. Paren de frente y que sea la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía
y a mí de esta tierra no me sacan. El despojo no es nuevo, incluso se puede rastrear hasta el Porfiriato. En 1908 se construyó un acueducto que va desde Xochimilco, atravesando varios pueblos como San Luis Tlaxcaltemalco, Santa Cruz Acalpixca, San Gregorio Atlapulco, Santa María Nativitas, Santiago Tepalcatlalpan, La Noria y Tepepan, hasta colonias como La Condesa, en el centro de la Ciudad de México. Hoy, La Condesa es una de las zonas más gentrificadas, costosas y desplazadoras, pues hoy en día una renta habitacional va desde los 20 hasta los 35,000 pesos. Además, las viviendas se concentran para Airbnb o para habitantes pasajeros que pueden pagar precios elevados que están fuera del alcance de la población local. Por otro lado, sin perder el sentido histórico del despojo y el desplazamiento forzado, diferentes organizaciones, vecinos, vecinas y defensores y defensoras del territorio de Milpa Alta y Xochimilco señalan que la tensión por el despojo ha aumentado en las administraciones de Morena, despojo que se manifiesta en diferentes mecanismos como la usurpación de autoridades comunitarias, la imposición de instancias estatales sobre las formas organizativas originarias, la utilización de operadores políticos y grupos de choque paramilitares para violentar físicamente, la construcción de una especie de catálogo de pueblos originarios de la Ciudad de México que eliminó a más de 50 pueblos, despojándoles de sus derechos particulares y colectivos, como el derecho a la consulta informada, acorde a los usos y costumbres, la constitución de territorios comunitarios, su autonomía, entre otros derechos. En el caso de las rebeldías y resistencias del pueblo, pues está el Deportivo comunitario, que es el Deportivo Pozuntla, que pues en su momento, en 2017, fue ocupado por la escuela Álvaro Obregón porque se había trozado una parte del edificio, ¿no? Entonces llevaron a los alumnos a estudiar a este deportivo, y cuando estuvo en la escuela en 2022 y 2021, ya para que los niños se pasaran a la escuela, pues oh sorpresa, la alcaldía tomó posesión obviamente del espacio, porque pues, era un tema de una escuela, y pues ya querían hacer ahí una preparatoria con universidad, alegando que no hay universidades ni escuelas como dignas para una educación, ¿no? Entonces el alcalde en ese momento, el Rivero, decidió que iban a tomar ese predio como forma de una nueva escuela. Entonces enseñaron la maqueta, no sabemos a quién, pero se supone que fue aprobada en la asamblea, ¿no? Y se dio a la luz el proyecto de la Escuela y Universidad Preparatoria y Universidad del Deportivo Pozuntla, a lo que pues la comunidad de San Pedro se sacó muchísimo de onda y empezó a ver la forma de pues buscar tanto los papeles de registro, ¿no? Porque ese predio fue donado por la comunidad hacia la comunidad y comprado hacia un señor que era dueño de ahí. Ese deportivo es comunitario, no es parte de los papeles de la alcaldía, ¿no? Y la alcaldía alegaba tener títulos de propiedad de ese predio. Tiempo después que sale la maqueta, llegan dos camionetas perforadoras, ¿no? De la empresa de Talleres, que parece ser que es una concesionaria de Palacio de Hierro, ¿no? Y pues dices, ok, van a construir una preparatoria, ¿no? Con máquinas perforadoras. Lo comentado por Sandra, a quien acabamos de escuchar, es algo recurrente, quizás demasiado recurrente. Tal es el caso de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco, que se encuentra recuperada y en disputa por la alcaldía de Xochimilco, que pretendió apropiarse del espacio con el pretexto de remodelarla por los daños que habían ocasionado los sismos de 2017. Posteriormente, durante la pandemia, la alcaldía se apropió del espacio para realizar fiestas privadas para luego nombrarla la Casita de la Ciencia y como parte de un tour para personas extranjeras. Por ello, la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco recuperó el espacio y fundó la Casa del Pueblo. De verdad, un gran gusto, un gran honor haber participado también en la lucha en defensa de este espacio. Aquí querían hacer un Pilares, igual con operadores políticos y vecinos que nada más les interesa quedar bien con el gobierno y recibir beneficios. Entonces, pues bueno, aquí también demostramos recabando firmas, oponiéndonos y seguimos cuidando este espacio. Los ejemplos y manifestaciones del despojo son múltiples. Por ello, las organizaciones de Xochimilco y Milpa Alta presentes en los diálogos de resistencias que hemos escuchado a lo largo de esta nota se mantienen en resistencia, en defensa de sus derechos y territorios. Y a mí de esta tierra no me sacan. Para mí
pues defender un espacio pues es cuidar nuestra libertad como personas y nuestra propia vida. Y todo va ligado, ¿no? Por ejemplo, pues si no hay espacio, pues ¿dónde sembramos, no? Si no hay siembra, pues ¿de dónde comemos? Y pues para seguir en la lucha, pues hay que pues, estar bien alimentados, ¿no? Estas tensiones aumentan en el marco del Mundial del 2026, el cual será entre México, Canadá y Estados Unidos, pues significa una serie de obras de infraestructura que ya están afectando a los pueblos originarios, además de profundizar los procesos de gentrificación, turistificación, eliminación de espacios culturales y de disfrute comunitario para construir más espacios que obedecen más a la demanda turística. Por ello, la invitación es estar alertas de las comunicaciones de las diferentes organizaciones de los pueblos originarios que habitan la cuenca del Anáhuac, lo que se conoce como Ciudad de México hoy, y también los territorios del norte, Guadalajara y Monterrey, que albergarán los partidos del Mundial del 2026. Y a mí de esta tierra no me saca. Esta fue una nota de la colectiva Siguacoalt desde Xochimilco para el Informativo Mesoamericano. En El Salvador, Fiscalía General inicia investigaciones contra líderes campesinos e indígenas en Intipucá. El movimiento indígena Milpa ha denunciado que la Fiscalía General de la República ha iniciado investigaciones contra varios de sus líderes comunitarios en Intipucá, La Unión. Ellos y ellas consideran que estas acciones buscan silenciar su lucha en defensa del derecho a la tierra frente a intereses empresariales y complicidad estatal. Desde Radio YSUCA nos informa Gerardo Castro. El movimiento indígena para la integración de las luchas de los pueblos ancestrales de El Salvador, Milpa, denunció que la Fiscalía General de la República ha iniciado investigaciones contra varias de sus lideresas y líderes comunitarios como parte de lo que consideran un intento de persecución por su defensa del derecho a la tierra en el distrito de Intipucá, departamento de La Unión. Según el vocero de Milpa, Ángel Flores, en las últimas semanas la Fiscalía ha solicitado información personal de al menos 7 integrantes de la sección Lima de Milpa. Estas personas enfrentaron anteriormente una demanda por supuesta usurpación de tierras, la cual fue desestimada en julio pasado. Entre los investigados se encuentran Julián Sánchez, director de la sección Lima, Óscar Arévalo y el propio Ángel Flores, directivo de Milpa El Salvador. Las comunidades señalan que estas acciones se deben a su resistencia frente a los intentos del despojo de tierras campesinas e indígenas en Intipucá, impulsados por particulares y grupos empresariales que, según denuncian, actúan con la posible complicidad de instituciones estatales. Es necesario entender que esto se da en el marco de a partir de diferentes acciones que hemos realizado como Milpa El Salvador para lograr frenar los procesos de despojo de tierra en el distrito de Intipucá y de igual manera el acompañamiento que hemos realizado en otros territorios. Entonces, en ese sentido, nosotros interpretamos que esto claramente está vinculado con la defensa del derecho a la tierra de comunidades campesinas e indígenas, cuya pretensión vendría a ser el pretender silenciar, en este caso, nuestras voces en contra de todos estos procesos de despojo que son impulsados por grupos empresariales y personas particulares con capital y que al parecer hay indicios también de complicidad de entidades de gobierno que están involucrados en estos procesos de despojo para favorecer intereses económicos empresariales. Ante la situación, Flores, vocero de Milpa, informó que presentará una solicitud en la sede central de la Fiscalía General de la República en San Salvador para confirmar si existe algún proceso judicial abierto en su contra. Sí, en este momento, digamos que primeramente la acción que estaríamos realizando es ir directamente a la central de la Fiscalía General de la República en San Salvador, en Santa Elena, para poder solicitar, en este caso, que nos brinden información sobre si existe algún proceso de investigación en nuestra contra. Eso es lo que estaríamos realizando, además de realizar una conferencia de prensa al respecto, estaríamos realizando eso. De ahí hemos tomado otras medidas, digamos, como de seguridad, recopilación de información también de respaldo sobre antecedentes, digamos, personales, para que sirva también de evidencia ante cualquier
situación de acusación que pueda darse. La organización reiteró que continuará acompañando a las comunidades campesinas e indígenas en defensa de sus derechos colectivos y del territorio, y pidió a la sociedad mantenerse vigilante frente a lo que consideran un nuevo intento de criminalización hacia quienes defienden la tierra en El Salvador. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Gerardo Castro. En México, defensoras del territorio se reunieron en Cuetzalan para fortalecer su lucha comunitaria. En un esfuerzo por fortalecer la resistencia comunitaria, mujeres defensoras de los territorios de toda la Sierra Nororiental de Puebla se reunieron en Cuetzalan los días 22 y 23 de agosto. Este encuentro reunió a lideresas de diversas comunidades para compartir experiencias, estrategias de defensa de sus territorios y también para crear alianzas que fortalezcan sus luchas desde un enfoque feminista e intercultural. En la agenda de este encuentro se revisó el tema del autocuidado y se elaboró un plan de trabajo, además de conformar una red de defensoras. Con información de Eva Vázquez Lima, Radio Sinaca nos ofrece el siguiente reporte. Mujeres defensoras de los territorios de toda la Sierra Nororiental de Puebla se reunieron el 22 y 23 de agosto en Cuetzalan para fortalecer sus luchas. Escucharemos lo que nos cuenta Laura Aguilar de Tocha Nuestra Casa AC, la organización convocante de este encuentro de defensoras del territorio. Pues yo soy Laura Aguilar Cesario, soy de Tocha Nuestra Casa C, que somos una asociación civil acá de Cuetzalan. Somos una asociación civil de mujeres indígenas, feministas rurales, que trabajamos mucho en esta cuestión de la defensa del grupo territorio, del territorio tierra, y también acompañamos a grupos de mujeres en el proceso organizativo y también mucho en esta parte de conocer y defender sus derechos. Y bueno, sobre todo pues también de ejercerlos, pues como uno de nuestros derechos es tener ese derecho a un medio ambiente sano. Nosotras este año y el año pasado hicimos unos eventos que para nosotras son muy importantes, que tienen que ver con convocar a mujeres defensoras de los territorios de toda la Sierra Nororiental de Puebla. Nuestra finalidad es articularnos, crear alianzas, crear estrategias desde ese enfoque feminista, intercultural, desde esa cuestión de también de cuidado de nuestra madre tierra, y pudimos lograr esta red de mujeres defensoras de la Sierra Norte de Puebla. Yo soy Acitlalia Azucena Ávila Francisco, soy de Yogualichan y en esta ocasión vine a este taller como parte de Yolcuali Comunicación, que es un medio de comunicación digital en el que estoy participando. Y aprendí varias cosas que desconocí, algunos acuerdos, algunos tratados. Tú como defensora del territorio, ¿algo que quieras compartirle a la audiencia que te va a decir? Siempre miremos a nuestro alrededor, identifiquemos o más bien entendamos que todo eso que nos rodea es lo que nos forma como seres humanos. Si tenemos la salud que tenemos es gracias a nuestra alimentación que viene de nuestro entorno. Y si no cuidamos ese entorno que nosotros como pertenecientes a la Sierra Norte, en este caso Cuetzalan, tenemos el privilegio de que muchos de nuestro consumo es producido aquí, pero que a veces dejamos de lado ese producto orgánico, ese producto local, por productos procesados, embutidos, que a veces nos pueden llegar a afectar si abusamos de su consumo, y a veces menospreciamos todo aquello que nos rodea, ¿no? Que se produce localmente. Entonces yo creo que siempre voltear a mirar a ese entorno que siempre nos ha acogido y nos ha protegido, nos ha mantenido hasta el día de hoy. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa.
desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos. Y fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuesten por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la agenda de los movimientos sociales que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza. Nos mueve la rabia ante el acaparamiento en los medios de comunicación tradicionales que impiden que las comunidades amplifiquen sus voces. Ejercemos el derecho a la comunicación, expresión e información a través de nuestras producciones multimediales, nuestro servicio informativo radiofónico regional y nuestra radio Cabuya en línea. Nuestra visión es sostenible gracias a la gestión de proyectos, las donaciones que usted puede realizar a través de vocesnuestras.org y mediante la venta de servicios en comunicación estratégica y producción audiovisual y multimedial. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En Latinoamérica. En Argentina, nuevos escándalos de corrupción sacuden al gobierno de Javier Milei. En apenas 1 año y medio de mandato, el gobierno de Javier Milei enfrenta una serie de escándalos de corrupción que salen a la luz casi a diario. Las denuncias involucran al presidente y a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia. Cristina Cabral, desde Radio Encuentro en Argentina, nos informa. En Argentina, cada día se destapa un nuevo escándalo de corrupción alrededor del gobierno de Javier Milei. En apenas 1 año y medio de gobierno, hubo denuncias por coimas pagadas a funcionarios por medicamentos que compra el Estado para las personas con discapacidad. Se lo denunció también por la estafa con las criptomonedas, algunos de los casos más resonantes. Pero en los últimos días surgieron más personas que hacen denuncias que involucran al presidente y a su hermana, Karina Milei, que es secretaria general de la presidencia. En algunos casos, quienes hablan son exfuncionarios del mismo partido. Escuchemos a una exfuncionaria del organismo encargado de los adultos mayores, el PAMI, de la ciudad de La Plata. Ella es Viviana Aguirre y en diálogo con la radio comunitaria Gráfica denunció un entramado de corrupción que compromete directamente al presidente, a su hermana Karina y a la cúpula de la obra social de jubilados. Bueno, la cuestión que le mandé todas las pruebas, le mandé cosas terribles al presidente. Y él me clavaba el visto. Y cuando él me empezó a clavar el visto 1, 2, 3, 5 veces, dije, bueno, listo, él está metido en esto. Y ahí me agarró una decepción, una frustración. Cuando nosotros estábamos en campaña, eran las 10, las 11, la 1 y hablábamos, ¿entendés? De pasar a responderme y a trabajar en equipo, cuando le presento la corrupción que hay y que me ayude, pensando de que él no sabía, no me respondió nunca más. ¿Y con la hermana, con Karina Milei? Yo con la hermana, vos sabés que con Karina, desde el primer momento que la vi, nunca me gustó su persona. La sentí siempre oscura. Sí. Una persona muy autoritaria. ¿Viste cuando hay algo que sentís que no tiene te esa cierra? persona? Bueno, sí. Nunca. No les importa a la gente. Ellos vinieron directamente a robar. Por eso, cuando yo digo que este es el gobierno más corrupto de la historia, Argentina, lo es. ¿Entendés? Mira, tenemos un presidente estafador internacional. Y Karina Milei, una cajera sin escrúpulos. Mientras tanto, Argentina se prepara para las elecciones próximas que serán en octubre, en donde se renovarán las bancas de diputados y senadores en el país. Informó Cristina Cabral desde Radio Encuentro para Leer Contacto Sur. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Y así cerramos la emisión 885 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchas gracias por estar del otro lado, por escucharnos y por sostener esta red de voces rebeldes que denuncian, resisten y también celebran la vida en nuestros territorios.
Queremos enviar un abrazo enorme para quienes nos sintonizan semana a semana, a las radios comunitarias que nos retransmiten y a nuestra red de corresponsales populares que mantienen vivo este pulso informativo desde cada rincón de Mesoamérica. No olviden seguirnos en redes como Voces Nuestras y visitar vocesnuestras.org, donde encuentran todos nuestros contenidos informativos y educativos. Nos escuchamos la próxima semana con más noticias, luchas y relatos que nos conectan y nos movilizan en toda la región. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.